Estimados amigos y queridas amigas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su canal Prensa Internacional. A continuación escucharán un resumen objetivo de las noticias más importantes en el mundo. Las preparaciones para todo escenario demuestran que las elecciones de este año podrían ser unas de las más polémicas en la historia de la nación. También cabe destacar que en comparación con 2016, esta vez los estadounidenses están votando en medio de la confusión, la incertidumbre causada, entre otros motivos, por la pandemia y las protestas contra la injusticia racial. Vamos a hablar sobre estos temas con nuestro compañero Pablo Quiroga, porque él también va a hacer una comparación entre estas elecciones. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Liana. Y las que tuvieron lugar en 2016. Cuéntanos. Son elecciones distintas porque la temporada, el momento en que se desarrollan estos comicios, hay distintos tópicos, distintas peculiaridades que afectan el mundo. De hecho, las elecciones de este año iba a ser el evento de este año si no es por el coronavirus, que ha modificado todo, incluso el proceso. Vamos a revisar cuáles son las principales particularidades. Por ejemplo, el voto por correo, ya lo ha señalado, millones de personas ya han ejercido su derecho a voto a través del correo. También está el eventos en línea, los mitines, que ya han hecho ambos candidatos a través de plataformas como Zoom o, por ejemplo, Facebook. Aquí tenemos una declaración de Donald Trump. O también, esto es bastante importante, la recaudación virtual de fondos. ¿Qué se hacía antes? Estaban estas cenas con filántropos, empresarios millonarios, gente que quería conocer a los candidatos o sacarse una fotografía con ellos, y asistían a estas cenas donde también donaban muchísimo dinero. Ahora eso no ocurre, sino que está la recaudación virtual de fondos a través de Internet, todo producto de la pandemia. También sí hay otra cosa importante que marca también las elecciones de ahora, que es el movimiento Black Lives Matter, que es por este tema de racial en Estados Unidos, algo que está afectando gravemente al país norteamericano y que se está viendo marcado ahora con esto. Porque hay que decir, Pablo, que como ya adelantábamos, son muchísimas las diferencias entre estos comicios y los del 2016, 4 años atrás. Y diferencias bastantes, sobre todo si nos vamos a recordar el tema de Donald Trump con el muro. El famoso muro. El famoso muro de Donald Trump, con el cual buscaba también como uno de los símbolos de su campaña. Lo cual todavía el muro no está hecho al 100%, hay una parte, está la polémica con ello, cómo se para también y se intentaba buscar detener esa migración ilegal que iba de países de Centroamérica. También sí, si nos vamos al plano exterior, la política exterior del país norteamericano también estaba marcado por los distintos hechos que hubo y que ha habido en este tiempo en Medio Oriente. Por ejemplo, tenemos el aumento de apoyo de Estados Unidos a Israel, o la crisis con Irán, que también tuvo uno de sus puntos más altos en enero de este año, o también el acuerdo nuclear. También está la retirada parcial de las tropas de Siria, permanencia de tropas en Afganistán. Cosas que se han logrado y cosas que todavía no y que están pendientes y que va a ser una tarea para el próximo mandatario, el inquilino de la Casa Blanca. Y no hay que olvidar, por supuesto, China, un tema que hemos abordado ampliamente también en nuestros informativos, cómo se ha gestado estas distintos episodios entre Estados Unidos y China con la guerra comercial, también está el conflicto con Huawei, también tenemos la situación con Hong Kong. En fin, hay muchísimos temas y tareas pendientes que les va a quedar al próximo inquilino de la Casa Blanca. Gracias, Pablo, por los datos. Será una jornada muy larga y estaremos pendientes de cómo van transcurriendo este día de votación. Y el analista internacional Sergio Castaño Riaño cree que el problema central es la posible ausencia de resultados definitivos en las próximas semanas, algo que también se vería afectado por las irregularidades vinculadas al voto de masa por correo. La gran pregunta, ¿qué sucederá esta noche después de conocer los resultados? Si esos resultados son los definitivos o no, porque dependiendo de los porcentajes, dependiendo de esa posible impugnación del voto por parte de ambos candidatos, algo que Donald Trump ya ha avisado, podremos tener resultados o quizá tengamos que estar esperando 3-4 semanas hasta que tengamos esos resultados definitivos. En cualquier caso, hemos visto cómo las grandes ciudades de Estados Unidos se han blindado para lo que pueda suceder esta noche. El término fraude, yo diría más posibles irregularidades. Es difícil gestionar todo este voto por correo, son millones de votos los que están llegando. El 70% del total de votos emitidos en 2016 ya ha llegado por correo. A eso hay que sumar la gestión del voto tradicional, que va a complicar mucho todo el proceso electoral y definir quién es el vencedor. De modo que hablar de fraude pues, resulta excesivo, pero sí de irregularidades. Y es que los resultados de esta noche pueden estar en un péndulo, porque esas irregularidades o esos cambios de última hora, si dan el triunfo uno de los candidatos en uno de los estados clave, podrían cambiar por completo el resultado de las elecciones. El día decisivo comienza la jornada electoral en Estados Unidos para definir quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca durante los próximos
4 años. Son unos comicios marcados sin duda por la pandemia del coronavirus y es por ello que una cifra récord de estadounidenses ya han ejercido su derecho al voto, sea por correo postal o de manera anticipada. Comienza ya la votación y Nicolás Sánchez O'Donovan tiene todos los detalles. Tras meses de intensa y acalorada campaña electoral, ha llegado el día de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Unas elecciones marcadas, cómo no, por la crisis del coronavirus, tanto en los últimos meses de campaña como en esta jornada electoral, en la que los colegios ya han abierto, lo hacen primero en la costa este del país. Concretamente, el primer estado en hacerlo fue Maine, que abría sus puertas o las puertas a los votantes a las 6 de la mañana, hora local. Se esperan largas colas de votantes durante toda la jornada y los primeros colegios en cerrar serán de nuevo los de la costa este entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, hora local. Será a partir de esa hora cuando empecemos a vislumbrar un poco qué rumbo van a tomar estas elecciones, sobre todo cuando empiecen a cerrar los colegios en estados clave, estados como Florida, que no tiene un vencedor claro o que no cuenta a priori con un candidato con una clara ventaja y que cuenta con 29 importantísimos votos electorales. Aunque debido a la pandemia este no ha sido un ciclo electoral común, ya que hemos visto un número sin precedentes de personas que han votado de manera anticipada. Más de 95 millones de ciudadanos ya habían votado antes de esta jornada electoral, unos en persona, otros por correo, y se trata de un récord histórico que reducirá sin duda el número de personas que se presenten físicamente a votar en este 3 de noviembre, aunque lo cierto es que hemos escuchado a muchos ciudadanos advertir que aunque ya hayan votado por correo, van a ir a votar físicamente debido a la enorme confusión que existe sobre la fiabilidad del sistema del voto por correo y a las informaciones que apuntan a la posible pérdida de papeletas durante los últimos días. Esto podría llevar a retrasos, ya que se debe validar cada papeleta y asegurarse, por otro lado, de que no se cuenten votos duplicados. Pero lo cierto es que hay varios aspectos que anticipan a que podríamos no tener un ganador en esta noche del 3 de noviembre. En primer lugar, ese voto por correo que no se abre en todos los estados al mismo tiempo, mientras en algunos estados se pueden ir abriendo las papeletas con anterioridad, otros solo podrán hacerlo una vez cierren las puertas de sus colegios electorales. Y recordemos que hay que abrir físicamente cada papeleta, algo que prácticamente sería anecdótico en unas elecciones comunes, pero que en estas, como decimos, hay un número muy elevado del voto por correo y podríamos ver retrasos. Aparte de la logística, lo cierto es que el resultado es incierto y mientras todas las encuestas dan una ventaja a Joe Biden, las elecciones de 2016, recordemos, pues son un claro precedente donde Donald Trump pues venció a Hillary Clinton tras ganar en estados clave pese a tener más o menos 3 millones menos de votos y a no tener las encuestas de su lado. Esto hace que los demócratas sean cautos y que los republicanos mantengan la esperanza en esta jornada electoral que, repetimos, las encuestas dan pocas opciones a priori a Donald Trump. Hablando de 2016, en aquella noche electoral, Hillary Clinton llamó a Donald Trump para felicitarle alrededor de las 11:15 de la noche de esa jornada electoral en 2016. En esta ocasión es muy posible que la llamada del perdedor sea mucho más tarde, si es que se da, pero estas elecciones llegan además en un clima de especial crispación y tensión social y por ello las autoridades han anticipado que podríamos ver altercados en las calles si llega un momento en el que se vive esa incertidumbre electoral y esta se traslada, como decimos, a las calles. Por lo tanto, arranca la jornada electoral más inusual de los últimos años, con millones de estadounidenses llamados a las urnas aquí en Estados Unidos. Los dos candidatos parecen no querer perder la oportunidad de conseguir más votos a través de ataques verbales contra su oponente. Joe Biden insta a no dejar que Donald Trump siga en el poder 4 años más. De ser así, según advierte el demócrata, el país quedará alterado por siempre. Y el actual inquilino de la Casa Blanca tampoco se quedó de brazos cruzados. Asegura que permitir que Biden ocupe su lugar es entregar el control del gobierno a los globalistas y socialistas, quienes, según asegura Trump, desean silenciar, censurar y castigar a toda la nación. Y esta confrontación directa entre ambos candidatos ha sido la tónica durante la campaña electoral. Es por ello que las autoridades policiales temen que los enfrentamientos se trasladen esta jornada a las calles. Los dueños de establecimientos y comercios han tomado todas las precauciones, previendo el peor de los escenarios.